que es el correspondiente a termodinámica. Y si no estoy mal, es el capítulo 12 de Kromer. Acá no saqué todos los ejercicios de ese mismo libro, pero sí, a grosso modo, esto sería lo básico que deberían de conocer. En caso tengamos que algún concepto, como siempre, que se me haya escapado, pues entonces toca leerlo en los documentos de apoyo docente o directamente en este libro y específicamente en este capítulo. O en cualquier otro, que da lo mismo, ¿no? Bueno, entonces dice que la termodinámica es el estudio de la relación entre el calor, trabajo, energía y en particular de la conservación de energía en trabajo. Aunque el trabajo puede transformarse completamente en energía interna, no es posible el proceso inverso. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar, bueno, no la única, pero a grosso modo es esta. Vamos a mezclar cosas de calor, cosas de gases en el caso de trabajo y probablemente también energía. Entonces, el delta U es la variación de la energía del sistema. La Q, que también la podemos encontrar como delta Q, dice que es el calor que encuentra el sistema o que entra al sistema. Y el W, pues básicamente es el trabajo. Aquí en W vamos a ver un par de conceptos, no ahorita, sino que directamente en la práctica. Entonces, de aquí es donde probablemente se me pueda escapar más de algún concepto, pero lo vamos a ir viendo a lo largo del ejercicio o de los ejercicios. Dice que, como una definición, la transformación adiabática es aquella en la que no se permite que el calor entre o salga del sistema. Utilizando esta ecuación general de la termodinámica, que la variación de la energía del sistema es igual al calor menos el trabajo, entonces el calor menos la presión, si se recuerdan el trabajo en cuestión de gases, también lo teníamos definido como presión por el diferencial o el cambio, la variación del volumen. Dice, pero en transformación adiabática Q es igual a 0. Ojo con esto. Entonces, al final, la variación de energía en el sistema es menos la presión por el cambio de volumen, que esto sería la ecuación del gas ideal, si se recuerda. Entonces, P por B también lo podemos sustituir por nRT, donde la R podría usarse con este valor. ¿De acuerdo? Luego, otra definición. Dice que la transformación isotérmica es aquella a la que la temperatura se mantiene constante. La isocora es aquella en donde el volumen de un sistema se mantiene constante. La adiabática es aquella donde la presión del sistema se mantiene fija, ¿sí? Entonces, esto es a grosso modo, como les digo, lo que conlleva la mayoría de conceptos. Entonces, a partir de acá ya vamos a empezar con los ejercicios. Y vamos acá con el primero. Dice entonces, en cierto proceso, 8 kilocalorías de calor suministran a un sistema mientras se efectúa un trabajo de 6 kilojoules. En cuanto cambió la energía interna del sistema durante el proceso. Aquí de nuevo no me está pidiendo dimensionales, simple y sencillamente me está pidiendo el cambio de energía interna durante este proceso. Entonces, vamos a utilizar la ecuación, la única que vamos a usar acá, que básicamente dice que el diferencial o la variación de energía es igual al calor menos el trabajo. Si se fijan acá, tenemos dos dimensionales. Tengo calor en kilocalorías y tengo trabajo en kilojoules, o básicamente en calorías y en joules. Entonces lo que voy a hacer, da igual lo que ustedes quieran hacer, si transformar calorías a joules o joules a calorías, yo lo voy a trabajar en joules. Entonces estos, o este valor específico de calor que me está suministrando de 8000 calorías, lo voy a transformar
en joules. Y esto básicamente me daría, veamos, serían 33.472 joules. Entonces ya tengo esto. Entonces ahora ya sé que el calor, bueno, si este lo tengo en kilojoules, lo voy a pasar también a kilojoules. Entonces sería 33.472 kilojoules. Entonces el delta U, la variación de energía del sistema interno, entonces dice que está definido como Q menos W. Entonces acá simplemente sustituyo los valores. Sería correspondientemente 33.472 kilojoules menos el valor del trabajo. Este menos viene específicamente de la ecuación que ya viene de cajón. Entonces aquí sería 6 kilojoules. Y aquí sería 33 más 6, o perdón, 33 menos 6. ¿Qué? 13, 27. Entonces sería 27.472 kilojoules. Como les repito, acá no me está pidiendo una dimensional en particular. Entonces, si ustedes desean, pueden devolver o suministrar la respuesta en calorías. Yo prefiero hacerlo en joules. ¿Sí? Entonces, si se fijan, de momento, esto es todo lo que necesitamos comprender. De momento, esto es calor, obviamente porque acá me lo menciona. Y aquí, como me dice que es trabajo, entonces esto es W. ¿De acuerdo? Aquí solamente es de sustituir. Y ojo con ese signo, porque ya viene de cajón, entonces no lo puedo alterar. ¿De acuerdo? No. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí es donde ya vamos a comenzar a platicar sobre algunos conceptos. Y entonces solo dejo hasta un segundo ahí, o si le quieren tomar captura. No. Voy al siguiente entonces. Y aquí sí que vamos a empezar a hablar de un par de cosas. Dice entonces, en cada una de las siguientes situaciones determina el cambio de la energía interna del sistema. Y vamos con el primer inciso, inciso A. Dice, un sistema absorbe 500 calorías de calor y al mismo tiempo realiza un trabajo de 400 joules. Entonces, acá es el mismo caso que el anterior. O sea, cambio de energía interna es igual a Q menos W. Una vez más voy a trabajar todo en joules. Entonces, esto, ojo con lo que menciona acá. Dice que el sistema absorbe. Y ahorita vamos a platicar qué significa esto. Entonces, este significa que es positivo. Y dice que al mismo tiempo realiza un trabajo. Ojo con esto. Absorbe y realiza. Entonces, en esas condiciones, cuando el calor se absorbe y cuando realiza un trabajo el sistema, estas dos son consideradas como positivas. Entonces les decía, voy a pasar estas 500 calorías a joules. Entonces serían 500 por 4.184. Aquí se recuerda que son joules dividido caloría. Y luego menos, este sigue siendo el signo de cajón. Y entonces acá sería 400 positivo de joules. Entonces, esto de acá
es el calor y esto es el trabajo. Veamos acá entonces. Sería 500 por 4.184 menos 400, y eso entonces sería un total de 1692 joules el resultado. Voy a guardar. Veamos el siguiente inciso, porque dicen cada una de las siguientes situaciones determina el cambio de energía. Bueno, ahora veamos esto. Dice, un sistema absorbe 300 calorías, mientras sobre él, aquí sigue siendo lo mismo, absorbe. Entonces esto sigue siendo positivo. Pero ojo acá, dice sobre él se efectúa un trabajo. Entonces anteriormente les decía o les señalé esto, absorber, y acá sobre él se efectúa un trabajo. Entonces, esto básicamente se circunscribe. Digamos, aquí tenemos el sistema. Y todo radica en esto. Por ejemplo, cuando el calor ingresa o se absorbe en el sistema, es considerado como positivo. Y cuando cuando el sistema ejecuta un trabajo o efectúa un trabajo, se considera como positivo. Estas son las condiciones para el calor y para el trabajo. Para, digamos, otro color, con verde, cuando el sistema pierde calor o deja de absorber, entonces el calor, el valor de Q, se considera negativo. Y cuando el trabajo se efectúa sobre el sistema, entonces este es negativo. No sé si se entiende ese concepto. ¿Sí se capta? Sí, ingeniero. No. Entonces, cuando ese es el caso, entonces mucho ojo con estas palabras de absorbe o pierde, y cuando efectúa un trabajo o sobre él se efectúa un trabajo. ¿De acuerdo? Entonces aquí continuamos usando la misma ecuación. Esto es igual a Q menos W, y se recuerdan que este negativo es de cajón. Y entonces acá, este diferencial o la variación de energía sería entonces, si continuamos o continúo utilizando esto en joules, una vez más tendría que transformar estas calorías. Entonces, el calor es positivo porque lo está absorbiendo. Yo sería acá 300 calorías por 4.184 joules partido caloría. Y aquí menos, porque es el signo que tiene la ecuación. Y aquí entre paréntesis viene el detalle. Entonces, si sobre él se está efectuando un trabajo de 420, sabemos que por esta redacción sería o corresponde al trabajo un valor negativo. Entonces acá se pone menos 420 joules, y aquí se hace simple y sencillamente la operación aritmética que se tiene ahí. Ojo con el cambio de signo, nada más. Entonces aquí sería 300 por 1.184 menos, quieren abrir paréntesis, pero ya saben que aquí en vez de restar, se va a sumar, y nos queda entonces este valor. O no nos queda este valor. Vamos a ver, 300 por, no, es que me equivoqué. 300 por 4.184 y más 420. Nos queda esto.
1675.20. Si quieren lo coloco acá operado. El primer resultado sería, voy a correr un poco esto. Ahora voy a escribir, no. Voy a escribir así. Delta U, la primera operación sería 1255,20. Y esto sería joules. Y acá menos por menos es más. Entonces 420 joules. Y acá, al realizar esta operación, era, si no estoy mal, 1675.20. Entonces, aquí la clave es comprender esto. Nada más. Si absorbe calor, el calor o el valor del calor, estaremos tomando como positivo. Si el sistema efectúa un trabajo, entonces este es positivo también. Al contrario, si el sistema pierde calor, entonces ya lo consideramos como negativo. Y si el trabajo se realiza sobre el sistema o sobre él, entonces el valor de trabajo termina como negativo. Entonces, ojo, porque esto es de cajón, pero esto de acá ya depende de la redacción, ¿sí? Nada más. Luego, ya entendido este concepto, solo eventualmente hace falta ver las diferentes variantes entre que puedan venir gases o alguna otra cosa, o velocidades, y ahí tendríamos que involucrar energía cinética muy probablemente, y también trabajo como tal, fuerza por distancia, nada más. ¿Dudas entonces? Que esto digamos que es lo más importante y lo más relevante de este tema, ¿o no hay dudas? Disculpe, dijo que cuando dijera que se efectúa Cuando se efectúa es sobre él, sobre el sistema, sobre él, es negativo. es negativo. Por eso Y le marcaba acá. Y fíjese que arriba okay. dice, y al mismo tiempo realiza un trabajo. O sea, si el sistema está generando un trabajo o realizando un trabajo, entonces este valor de trabajo es positivo. Pero si sobre el sistema se efectúa un trabajo, o sea, digamos que está ingresando en vez de salir el trabajo, entonces este valor cambia a ser negativo. Digamos que esa es la piedra angular de este concepto. ¿De acuerdo? Pues sí, pero así es. No. Decía varios, aquí decía, ¿qué? Varias situaciones o siguientes situaciones. Vamos a ver si ya terminaron. Y si no, entonces, ahorita solo tomen en consideración esta. El diferencial o la variación de la energía, delta U, es igual a Q menos W. Ese es uno. Y luego este gráfico que está acá. Si absorbe calor, es positivo el calor. Si efectúa un trabajo el sistema, el trabajo es positivo. Si el calor se pierde, entonces este es considerado como negativo. Y si el trabajo, en vez de ser efectuado por el sistema, se ejecuta o se efectúa sobre el trabajo, o sobre el sistema, perdón, entonces el trabajo es negativo. Nada más tomen en consideración eso. Veamos el siguiente inciso. Y ustedes ahí ya me dicen si regreso para aclarar el concepto o si ya lo tienen claro. Y aquí ya lo vamos a ver. Veamos esto. Dice 1200 calorías se eliminan de un gas que se mantiene a volumen constante. ¿Sí? Entonces, aquí lo mismo. La ecuación a utilizar es la variación de energía dentro del sistema o la variación de energía interna del sistema. Delta U es igual a Q menos W. Entonces, de vuelta, si yo tengo acá el sistema, me está diciendo
que 1200 calorías se eliminan. Entonces eso significa entra o sale. Vale. No. Salen. Entonces aquí Q es negativo o positivo, según esta imagen. No. Negativo. Ok. Y ahora hablemos del trabajo. Dice, se eliminan de un gas que se mantiene a un volumen constante. Me lo puse acá. Bueno, debería de estar dentro del documento. A mí sí se me escapó. Pero entonces cuando el volumen se mantiene constante, el trabajo básicamente se convierte en cero. Y ahorita lo explico. Entonces, esto de acá también lo puedo reescribir de esta forma. El calor, si nos remontamos a gases, se recuerdan que el trabajo de un gas también se puede definir por la presión, por la variación de volumen. Esto de acá, variación de volumen. Si me dice que el gas se mantiene a un volumen constante, entonces la diferencia entre el volumen final y el inicial se hace cero. Por eso entonces acá el trabajo es igual a cero. ¿De acuerdo? Tiene que tener claro todos estos conceptos. Entonces, si aquí el segundo término que corresponde al trabajo ya sé que vale cero, entonces la ecuación se simplifica de esta forma. ¿Sí? Pero ojo, porque dice 1200 calorías se eliminan, o sea, aquí estamos hablando de menos 1200 calorías. Entonces, esto termina siendo menos 1200 calorías o, si ustedes quieren, el equivalente a energía calorífica, o calórica, pero en joules. ¿Sí? Igual acá, de vuelta, sigue sin especificarme alguna dimensional para dar una respuesta. ¿Se entiende esto o lo explico de nuevo? ¿Sí? ¿Seguros? Va. Dejo esto ahí en pantalla. No sé si quieren que les ponga en pantalla otro o dejaron apuntar alguno, no sé. O continúo ya. Aquí me acuerdo que son más o menos como 14 ejercicios, entonces por lo menos hoy vamos a tratar de llegar eh, a la mitad, a 7. No, voy a continuar. Antes que se me olvide eh, la lista. Voy a contestar acá. Sí, si quieren. Yo después al rato les paso a Mario para que depure el de Mario. De hecho, los dos tenemos que depurar. Bueno, entonces sería acá el número 3. Digo, porque imagino que aquí se dice, para cada uno de los siguientes procesos adiabáticos, determina el cambio en la energía interna. Entonces, si no recuerdo mal, en los procesos adiabáticos, el calor no puede salir. El calor tampoco puede entrar. Y por ende, entonces,
el diferencial o el calor en sí lo vamos a convertir en cero. Entonces, en el inciso A, si yo tengo delta U igual a Q menos W, ¿cuál sería aquí la respuesta? Menos 5 joules. ¿O no? Vamos a ver. Dice, un gas efectúa un trabajo de 5 joules mientras se expande adiabáticamente. Ok. Entonces ya quedamos que todo esto es adiabático. Va, entonces delta U es igual. Si ya dijimos que Q vale 0, entonces aquí sería menos. Ahora, platiquemos si esto es positivo o negativo. ¿Dónde está la clave para saber si esto es positivo o negativo? Según lo que ya les expliqué. En lo de efectúa. Exacto. ¿Sí? Claramente dice que efectúa un trabajo, no el trabajo está efectuándose sobre él. Entonces acá es positivo. No sé quién me respondió, creo que fue Julio. Entonces al final, esto me queda así. Menos por más es menos, entonces al final la respuesta es menos 5 joules. ¿De acuerdo? Va. Vamos al siguiente o los siguientes, no sé cuántos incisos son. Vamos al siguiente. Va, dice. Durante una compresión adiabática se realiza un trabajo de 80 joules sobre un gas. De vuelta, tendríamos que tomar de una vez más esto. Delta U igual a calor menos trabajo. Entonces, solo recuérdense que es adiabática. Y esto y esto. Ustedes me dicen cómo sustituyo los valores. ¿Cuánto vale Q? 0. 0. Y el trabajo dice que es de 80 joules. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces aquí sería ¿qué? Menos 8 joules. Ok. ¿Se recuerdan de esto? Aquí digamos que está como un poquito confuso, pero ese se realiza un trabajo, pero es sobre un gas. ¿Te recuerdan esto de acá arriba? Esto es realiza un trabajo. Pero esto se realiza sobre el sistema. Entonces es positivo o negativo. Negativo. Ok, ¿todos de acuerdo con eso? Sí, ingeniero. Va. Entonces, ojo con la redacción. ¿Sí? Entonces aquí ya queda más. Perdón, yo aquí puse 8, pero son 80. Aquí positivo. Va. Entonces, ojo siempre con eso. Vamos, se me están mandando mensajes. Se está pidiendo reunión. Bueno. Vamos con el siguiente. Veamos esto. Dice la temperatura de 5 kilogramos de gas nitrógeno se eleva desde 10 grados centígrados hasta 130 grados centígrados. Si esto se realiza a volumen constante, determina el aumento en energía interna delta U. Entonces vamos de vuelta a la ecuación esta. Cambio de energía interna es igual al calor menos
el trabajo. Entonces, fíjense, pues, vamos a ver si esto se realiza. Aquí hay una clave. Dice, si esto se realiza a volumen constante, se recuerdan que la única cosa que me hace variar o la única cosa que se vuelve cero cuando no cambia el volumen o se mantiene constante el volumen es el trabajo, ¿sí? ¿Se recuerdan de lo que acabamos de escribir en un ejercicio anterior? Que W también es igual a presión por el diferencial de trabajo, digo de volumen. Si el diferencial de volumen es constante, entonces esto es cero. Entonces, por ende, el trabajo acá es igual a cero. ¿Por qué? Porque el volumen permanece o es constante. ¿Sí? Por eso es que W es igual a cero. Va. Ahora, si el primer término, yo ya sé que no lo debo de incluir, entonces, ¿cómo determino el valor del calor? ¿Se recuerdan cuando estábamos viendo el primer tema de calor? Con las fórmulas pasadas, ¿no? ¿Y cuál sería ese? Va. Aquí básicamente, como ya entendimos que W va a ser cero, entonces estaríamos así. El tau entonces es igual a calor, o como decía Daniel, el calor aquí lo puedo encontrar como M, que es la masa, por el calor específico, por el diferencial de temperatura. Entonces aquí, trabajémoslo de esta forma. Si voy a tomar el calor específico del nitrógeno en calorías, gramo y grado centígrado, entonces la masa, que es esta, debo de usarla en gramos. Entonces lo voy a hacer así. Sería 5000 gramos multiplicado, si van y buscan en la tabla de calores específicos, el valor del nitrógeno es de 0.177. ¿Con qué dimensionales? Pues las dimensionales de caloría partido gramo grados Celsius. Y aquí el diferencial de temperatura. Se supone que está ganando temperatura porque pasa de 10 hasta 130. Entonces aquí la operación sería Ya te dije. 130 grados centígrados menos 10 grados centígrados. ¿Sí? Entonces acá, si tenemos una diferencia en grados centígrados, este se elimina con este, gramo se va con este, y al final, ¿qué sería acá? El aumento de energía interna del tau básicamente es esta operación. Entonces sería del tau igual a 5000 por 0.177 por sería 130 menos 10, sería 120. Entonces tenemos eso en caloría, 106.200. Ahora solo por ejercicio. ¿Cuánto equivale esto a joules? $444.340.8 joules. Hace que lo podemos dejar así, 4.440 kilojoules. ¿Podría ser? Sí, sí. Va. Entonces, si desean o si les solicitan cualquiera de estos en calorías o en joules o kilojoules, pues ahí tienen la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Calor, transferencia de calor, termodinámica y metabolismo
Todos esos temas están bien relacionados. Y también gases. ¿De acuerdo? Va. Vamos a intentar, ya con esto, a ver si ustedes se animan a resolver el siguiente ejercicio. ¿Puedo cambiar de pantalla? ¿Sí? Ok. Entonces vamos al número 5. Te lo voy a guardar. Y aquí está. Dice, durante una expansión isobárica, una presión constante de 200 kilopascales hace que el volumen de un gas pase de 1 a 3 litros. ¿Qué trabajo realiza el gas? Isobárico, una presión constante. Uh-huh. No, perdón, pensé que decía volumen constante. El volumen cambia, acá de 1 a 3. Pero solo vea que aquí hay una como pequeña trampa. Aquí solo le está preguntando esto. ¿Qué trabajo realiza el gas? Aquí siempre venimos a termodinámica, pero le está preguntando algo muy particular acá. Sería trabajo es igual a P por el delta V, ¿no? Sí, puede ser. $400,000 joules. 400,000. Sí. Ok. Va, escribamos esto. La ecuación en sí tendría que ser esta, ¿no? Ahora, y este trabajo en W puede estar definido como P por el diferencial de volumen. Puede estar también como P si tiene un volumen particular. Y también como N RT. Cualquiera de estas tres puede definirles el trabajo de un gas. ¿Sí? Va, ahora veamos esto. Aquí no tenemos un volumen constante. No tenemos nada de esto de acá. Que al N no lo poseemos. Entonces básicamente tenemos que usar este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo me está preguntando cuál es el trabajo que realiza el gas. Nada más. ¿De acuerdo? Va, entonces con eso sería W va a estar definido como la presión por el delta V. Ahora, este volumen, ¿cómo debería de trabajar? ¿Así como viene en litros? ¿O en qué? Porque, si se fijan, esto de acá es newton sobre metro al cuadrado. Metro cúbico, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Va, entonces, si el volumen viene de 1 a 3 litros, entonces 3 litros y 1 litro correspondientemente, ¿cuánto sería en metros cúbicos? Ambos a la -3. Ok. Entonces solo se recuerdan que esto tiene que estar en metros. Entonces veamos el W. Si hace el trabajo, termina siendo así. Reescribo la ecuación. Presión por el diferencial del volumen. Entonces sería acá. Estos 200 kilopascales, regularmente yo siempre les recomiendo que esto lo hagan a un lado y ya saben que esto significa que son 200,000.
Estamos hablando de 200.000. Aquí serían pascales, sería Newton sobre metro cuadrado. Y aquí, por la diferencia, porque esto es delta V, del volumen mayor menos el menor, entonces aquí sería 3 por 10 a la menos 3, menos 1 por 10 a la menos 3 también. Y aquí, ¿cuánto les da esta operación? Y por cierto, esto sería metro cúbico. Entonces aquí me quedaría Newton por metro. Y eso traducido a lo que estamos trabajando, ¿qué dimensional sería? Joules, correcto. Ingeniero, igual antes se pudo haber hecho, ¿cómo se dice esto? 3 menos 1 y solo convertir 2 litros. Sí, sí. Así más. Pero el único dilema es que esto está a la menos 3. O sea, si usted puede restar 3 menos 1 es 2. Pero aquí 3 por 10 a la menos 2 menos 1 por 10 a la menos 3, perdón, vamos. Entonces ya no es solamente 2. ¿Sí? Sí, ya no se puede. Va. Entonces, todos coincidimos con lo que me escribió aquí Daniela, que equivale a 400 joules. ¿Sí? No. Entonces ahí tienen eso. Entonces, cualquier cosa que les estén preguntando, esto más parece de gases, pero estamos en este tema. Ya como les decía, todos estos temas, desde gases hasta acá, están muy relacionados. Va. Vamos al ejercicio Ingeniero, 6. ¿qué significa isobárica? No lo tengo acá. ¿Cuándo publicaron lo de Pues sí, lo lo del publicaron catador? temprano. ¿Perdón? El viernes ya estaba el material. Bueno. Ahí se lo dejo de tarea, José. Léalo. O José, perdón. Va. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? ¿de dónde fue que sacó los 200.000? De acá. Porque son 200 kilopascales. Esta acá significa miles. Ah, ok, gracias. Bueno. No, vamos al sexto, perdón. Va. A ver, esto de acá. Dice, una mujer de 55 kilogramos hace trampa en su dieta. Bueno, puede ser un hombre, no importa. Y a veces trampas en los días comiéndome una pizza, pero es otra cosa. Y come una dona de jalea de 540 calorías. En cuestión de metabolismo, estas calorías equivalen a kilocalorías para desayunar. Entonces dice, ¿cuántos joules de energía son el equivalente de una dona de jalea? Eso será así de simple, nada más convertirlo a joules. Ajá. 2259.36 joules. Va, ¿cómo lo hace? Digamos, aquí tengo las calorías como 540 kilocalorías. ¿Cómo lo transformo? No se pueden usar calorías. Sí. Entonces, ¿por cuánto lo multiplica acá? Ahí sí sería 4184. Va, 4184. ¿En qué dimensionales? Joules. ¿Dividido? Una kilocaloría. No.
¿Cuánto le da esa operación? Aquí me da diferente, me da 2.259.360 joules. Va. Si quieres simplificarlo más, sería aquí 2.3 por 10 a la 6 joules. Da igual como lo pongo. Va. Veamos el siguiente inciso. Dice, a ver cómo le entran a este. ¿Cuántas escaleras debe subir la mujer para realizar una cantidad de trabajo mecánico equivalente a la energía de la dona? Suponga que la altura de un solo escalón es de 15 centímetros. Ahí no podríamos usar no podríamos usar la masa que nos estaban dando en el inciso anterior y pasarla al peso, ¿o no? ¿Sí? Mira pues. Dice, ¿cuántas escaleras debe subir la mujer para realizar una cantidad de trabajo mecánico equivalente a la energía de la dona? Cuando le habla del trabajo mecánico equivalente a la energía de la dona, básicamente le está diciendo Q igual a W. ¿Sí? Si se recuerda, el trabajo es igual a una fuerza por una distancia. Aquí usted tiene toda la razón. Esta fuerza es el equivalente al peso, sería mg. ¿Sí? ¿A qué es igual esto entonces? A la altura de los escalones. Por Mm, mire lo que pregunta. Dice, ¿cuántas escaleras debe subir la mujer? Entonces, sí, 15 sería como 15 por la cantidad de escaleras. correcto. Va, entonces sería, pongámosle gradas. Cantidad de gradas por la altura de la grada. Y la altura de la grada, pues, no es más que esto. Dice 15 centímetros. Entonces, ¿cuántas gradas creen? Bueno, aquí sería, supongo que la altura... Bueno, pregunta cuántas gradas son. Yo preferiría, bueno, despejen esto. Cantidad de grados. ¿Cuánto les da eso? Y tomemos el valor para que todos nos quede un resultado normal, este. 2.3 por 10 a la 6 joules. Lo que ustedes hacen eso, solo voy por un poco de agua. ¿Cuánto?
Ingeniero, una pregunta. ¿Será que puede subir para ver cuál es el peso de la mujer? Ah, sí, perdón. Sí, Por- 55 se kilos. Perdón. Los 15 centímetros pasamos a metros, ¿verdad? Sí, sí. Ingeniero, disculpe, no sé si podría hacerlo, es que me da un número algo grande Ya es y muy ya lo hice. probable. Ya es muy probable. Va, hagamos. A ver, pues. Entonces, estamos arrancando desde acá. Q es igual a W. Entonces, si ya entendimos esto, Q entonces sería al trabajo, que es mg por la fuerza, ¿no? Multiplicado por la cantidad de grados. Lo voy a dejar así. Multiplicado, no sé cómo poner la altura de grados, pongámosle así, h de grado, ¿sí? Entonces, lo que se supone que tenemos que despejar es esto. Entonces, la cantidad de grados es igual entonces a Q dividido mg por la altura o la altura de los grados en sí. Entonces, veamos esto. Esto de las calorías era, o lo del calor era 2.3 por 10 a la 6, si no estoy mal, joules. Y esto dividido, 55 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la altura, que sería, o habíamos dicho que se iba a pasar a metros, 0.15 metros.
Entonces veamos cuánto da esto. 2.3 por 10 a la 6 dividido 25 por 9.8 por 0.15. ¿Qué dio esa cantidad? Sí, ingeniero, por eso tenía duda porque Sí, está muy grande. sí, es enorme. Va. Entonces, digamos, aquí estaríamos hablando de 28.447.74. Va. Obviamente no podemos dar una respuesta así. En tal caso tendríamos que redondearlo. Sería 28.447, no, 48 sería. Va, estas son unidades. Estamos hablando de cantidad de grados. ¿Sí? Va. Ahora pongamos esto en distancia. Entonces, la respuesta es esta. Pongamos esto en distancia. Esto es sin conocer un montón de cosas, pero serían 28.448 grados, ya que multiplicado por 0.15, estamos hablando de casi 4 kilómetros. O sea, un poquito más de 4 kilómetros. Sería 4.267.2 metros. Digamos que para comerse una dona, y si esto es lo que equivale a estas calorías con el trabajo mecánico, para quemarlo deberíamos de hacer esta o recorrer esta distancia, ¿sí? Para poder quemar esa dona. Imagínense yo que me comí una pizza el fin de semana entero, sin comentarios, ¿ya? Va. Ahora vamos al siguiente. Mejor ni me lo recuerdo. El doctor siempre me regaña que nunca hago dieta. Bueno, siempre hago dieta, pero siempre la rompo el fin de semana. A ver esto, pues. Esto. Eso sería si todo se transforma al 100%. Sí, lo comió lo seguro. Dice, si el cuerpo humano es solo eficiente en un 25% convirtiendo la energía química en energía mecánica, entonces ¿cuántas escaleras debe subir la mujer para equilibrar el desayuno que fue simplemente una avena? Aquí subo un poco esto. Ya, eso es el 100%. O sea, si realmente así fuese deficiente el cuerpo, tendría que ser esto. Pero si realmente fuese menos, el 25% habla, ¿cuánto debería ser? Digamos, aquí lo que nosotros, o lo que se está preguntando de cuántas escaleras, sería básicamente esto, ¿no? Pero multiplicándolo por el 25%. Eso significa entonces que la cantidad de escaleras ya se va a reducir bastante. Eso sería el 0.25, que es lo que sale de acá, el 25%, de lo que estábamos operando ya, que básicamente era 2.3 por 10 a la 6, aquí joules, dividido el peso de la mujer, que era 55 kilogramos, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y aquí por 0.15 metros. Veamos cuánto da eso.
Bueno, esto ya no era nada de eso. Bueno, sí teníamos un valor. Lo habíamos puesto redondeado. Era esto. Supongamos este directamente. 28,448 por punto 25. Entonces ahora serían ya no 28,000, eran, ¿no? 28,448 escaleras, sino que ahora se reduce a 7,112. Unidades. Si quisiéramos transformar esto a distancia, sería por punto 15. Ahora ya se reduce, en vez de ser más de 4 kilómetros, ahora es 1066,68. En 8, perdón. Metros. ¿Sí? Esto no es J, esto es una U. Y unidades. ¿De acuerdo? Entonces, solo son ejemplos, porque ya en metabolismo ustedes ya verán cuál debería ser, digamos, la manera, esto va a dar risa, pero la manera más fácil de bajar de peso es con una dieta, no con ejercicio. Y es más eficiente de esa forma. Yo logro bajar de peso aunque ustedes no lo crean. Diez escaleras y ya. Ahí sí no le... Ah, usted quiere... usted dice reducir el esfuerzo. No. Sí, yo sé. Va. Pero a lo que voy es que yo no estoy seguro, pero creo que van a dejar una investigación de metabolismo. Y ahí dentro de todo eso se van a dar cuenta ustedes que la bibliografía menciona que usted puede hacer mucho ejercicio durante muchos meses, pero es más eficiente bajar la ingesta de calorías. Obviamente en cuestión de salud es mejor hacer ejercicio, o más bien las dos cosas, ¿no? Ejercicio y dieta. Pero básicamente esto solo es un ejemplo de cómo transformar esas calorías o esa cantidad de ingesta al equivalente a trabajo mecánico. ¿Sí? No. Vamos al último ejercicio, nos queda todavía 20 minutos casi. Y vamos a ver. Aquí va otro. Dice, un velocista de 75 kilogramos acelera desde el reposo a una velocidad de 11 metros sobre segundo en 5 segundos. Entonces, en el inciso A, calcula el trabajo mecánico hecho por el velocista durante ese tiempo. No sé cuántos ejercicios son acá. A, B, C. No. Les voy a calcular yo dos. Y este último se los dejo de tarea. ¿Por qué me están llamando a sesión de nuevo? Bueno, entonces dice. Calcula el trabajo mecánico hecho por el velocista durante este tiempo. Va. Entonces los datos que me están dando es básicamente velocidad inicial, porque dice que arranca desde el reposo. La velocidad final a 11 metros sobre segundo. Y el tiempo. 5 segundos. El trabajo y la energía, ambos poseen dimensionales de joules. Entonces, el diferencial del trabajo tendría que ser igual al diferencial de energía cinética en este caso. Entonces sería la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Como estos están en función
de la velocidad, si se recuerdan, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si arranca desde el reposo, esto es 0. Y aquí, entonces esto lo simplificamos a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y esto me queda como un medio. La masa dice que se trata de 75 kilogramos. Y la velocidad es de 11 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Esto, si se recuerdan del análisis dimensional, básicamente se trata de joules. Entonces sería 11 al cuadrado por 75 por 0.5. Estamos hablando en energía, o perdón, en trabajo mecánico de 4.537,5. Y aquí estamos hablando de joules. ¿De acuerdo? Va. Veamos el inciso de abajo. Ingeniero, porque ahí dijo que la energía inicial es 0. La velocidad inicial es 0, aparte del reposo. Ah, velocidades. Dice desde el reposo. Entonces la velocidad es 0. Y acá, digamos, si es diferencia de energías, es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pero como la velocidad inicial vale 0, entonces esto ya lo considero como 0. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ya. Ya vio que es isobárico, Ajá. que Mire, es temperatura constante. no miré que era por el 0. Pero sí, tiene sentido. No, yo le pregunto, la pregunta que me hizo, isobárico es temperatura, digo, la presión constante. Va. Sí, no la he encontrado. No, pero le digo, isobárico es presión constante. Ah, bueno. Va. Uy, perdón. Que mandé a volar. Ahora el inciso B. Dice, calcule la potencia promedio que debe generar el velocista. ¿Te recuerdan qué es potencia? ¿O cómo se calcula la potencia? Trabajo por el tiempo. Dividido. Sí, dividido. Va. Entonces acá, la potencia, muchas literales se parecen, eso sí yo lo entiendo y da pauta a confusión, pero bueno. Entonces estos serían watts, ¿se recuerdan? Y entonces acá, básicamente es el trabajo que acabamos de encontrar, 4.537.5 joules, dividido el tiempo. El tiempo acá arriba me dice que lo hace durante 5 segundos. Entonces aquí, 5 segundos. Y entonces, al sacar esto y dividirlo entre 5, nos da 907.5. Y aquí sería watts. Y la última pregunta para finalizar esta serie de ejercicios para hoy. Dice, si el velocista convierte la energía de la comida a energía mecánica con una eficiencia de 25%, ¿a qué razón promedio quema calorías? Dice que convierte la energía de la comida en energía mecánica. ¿Qué se les ocurre? Lo que yo haría es P igual a sacarle el 75%, ¿verdad? Multiplicado por la cantidad de calor dividido el tiempo. A ver. De nuevo. ¿Y ese 25% por cuánto?
0.25 Ujú. por vamos a ver, la Q partido del tiempo. Pero no tengo el valor de ahí. No, eso está bien, porque está hablando de a qué razón promedio quema calorías. Eso sería Q partido T. Está bien. Por ahí va. Creo que eso se lo voy a dejar de tarea. Va. Solo Sería para que lo prueben. Ajá. tal vez la razón, bueno, hay una que es eficiencia es igual al trabajo dividido el cambio de la energía interna. No sé si podría funcionar eso. Sí. Eficiencia es igual. De hecho, es esto. Entonces, cuando usted aquí despeja esto, esto es una razón de quema de calorías en razón de tiempo. Y entonces aquí le queda básicamente W partido el tiempo dividido la eficiencia. Y entonces, acá, si esto es watts sobre tiempo, estamos hablando de esto de acá, ¿no? O perdón, del trabajo debido a tiempo es watts. Entonces sería la potencia partido la eficiencia. Y esto de acá, entonces sería 907, 907.5. Esto estamos hablando de watts. Dividido la eficiencia, que sería 0.25. Y esto entonces quedaría 0.25 a 3630. Y aquí tendría que joules sobre segundo. O si quieren, calorías sobre segundo. Eso ya lo podrían convertir. ¿Sí? Bueno, entonces eso tocaría hasta acá. Chicos, Sí, ingeniero, disculpe, ¿será que puede bajar para que le pueda tomar captura y intentar resolver los demás? Ahí está, listo. Ya le tomé esto. va. Entonces, les decía, si se fijan, mezclamos trabajo, energía cinemática, potencia, calor, gas o gases, y hasta acá con termodinámica podemos hacer un montón de cosas. Ya yo les doy una gama, un abanico completo de combinaciones para que se puedan imaginar o de repente dar una chispa de una pista en lo que tengan que resolver algún ejercicio, ¿no? Y, se supone que se le va a bajar un poco el nivel. Entonces, pues no creo que vaya a ser tan así, pero puede ser que sí. Entonces, lo importante es que comprendan este concepto que les di casi al inicio, ¿no? De cuando el calor, cuando el sistema absorbe el calor es positivo y cuando lo pierde, pues básicamente es negativo. Y esto es importante. Cuando el sistema efectúa un trabajo, cuando el sistema en sí efectúa un trabajo, el trabajo es positivo. Y cuando el trabajo se está efectuando sobre el sistema, entonces este es negativo. ¿Sí? Básicamente. Entonces, todo esto lo voy a subir, saben que hasta mañana. Y entonces ahí lo van a tener para que lo puedan revisar. Y sí, creo que yo no he empezado a calificar ¿qué fue? Creo que fue una investigación. Sí, una investigación de líquidos. Creo que voy a empezar hoy a revisar eso de todos. Creo que se le subió la rúbrica, solo tenía que cumplir con la rúbrica. Y nada más. ¿Qué otra cosa?
creo que después del parcial, este viernes, si no estoy mal, no sé por qué, es que no recuerdo por qué el 26 haya suelto y el 30 también. Y sí, precisamente 27, 28 y 29 vamos a tener solamente repaso. Ahora este 23, este viernes es el examen corto. No sé cuándo van a subir la hoja de trabajo, no sé si es también este 23. Y sinceramente es que no me acuerdo por qué el 30 dicen que haya suelto. No recuerdo. Y el 26 igual, bueno. Lo cierto es que del 3 al 7, El día del ejército. y el 30. Pues si aquí va en el ejército. ¿Por qué van a tomar asueto por eso? Bueno, son las incongruencias de la U. El 26 tampoco me acuerdo. Bueno, lo cierto es que entonces tenemos solo, sí, es en serio, solo tenemos estos días para trabajar. El 23 hay corto. Y entonces nos queda 27, 28 y 29, que va a ser básicamente por un repaso, pero yo voy a traer ejercicios para que resuelvan ustedes. ¿Sí? Yo los voy a ayudar, pero en teoría es para que ustedes vayan aclarándose más dudas y temas. ¿Sí? Bueno, ya me están llamando a sesión. Los dejo entonces. No olviden apuntarse a la lista. No sé si alguien